Bendiciones con todos. Tema 14. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, el amor que nos hace hijos de Dios. Y utilizamos Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 2, que dice lo siguiente. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Maravillosa palabra. El apóstol Juan continúa con el desarrollo de su carta y después de hablarles a sus remitentes en el capítulo anterior acerca de la importancia de vivir una vida pura, donde tenemos a Cristo como nuestro abogado, el nuevo mandamiento, advertirles al gran privilegio de ser llamados hijos de Dios, lo cual es algo que representa un privilegio extraordinario, grande, y esto a su mismo tiempo nos da la esperanza de llegar a ser semejantes a Cristo y poder así verle tal y como Él es. Ahora dice 1 Juan capítulo 3 versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Esto es maravilloso. Con estas primeras palabras, Juan quiere llamar la atención para que sus lectores comprendan cuál ha sido la magnitud e intensidad de amor de Dios, del amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Y repetimos, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¡Qué maravilloso! Es interesante considerar la palabra griega que Juan utilizó aquí y que se traduce como mirad. Esta palabra es eido, la cual literalmente significa observar algo con gran detenimiento para entender y estar bien seguro de lo que estamos percibiendo. Juan no solo quería que viesen la manera superficial del amor de Dios, sino que consideraran y comprendieran la magnitud de este y su efecto en nuestras vidas. Por ello, la Nueva Versión Internacional de la Biblia traduce estos versículos con signos de admiración y utilizando un verbo más específico que llama a observar con gran detalle. 1 Juan 3:1 dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre que se nos llame hijos de Dios. Juan siempre se esforzó utilizando sus palabras para que los creyentes comprendiesen la magnitud del amor de Dios. Por ejemplo, en sus evangelios nos dice, en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Las palabras porque de tal manera nos hacen un llamado a considerar la grandeza y profundidad con la cual Dios nos ha amado. Un amor que se demuestra a través de su mayor entrega, el dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Aquí, el primer versículo del capítulo 3 nos hace considerar una vez más la magnitud del amor de Dios y cuál ha sido el resultado de este, el ser llamados hijos de Dios. Para poder llegar a ser verdaderos hijos de Dios, es necesario nacer de nuevo a través de la fe y un verdadero arrepentimiento. Esto provoca una auténtica conversión que mueve a Dios a realizar el milagro más extraordinario, el hacernos nacer a una nueva vida como auténticos
hijos de Dios. Eso es maravilloso. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No todos los seres humanos son hijos de Dios. Para poder serlo, se tiene que efectuar en nosotros el nuevo nacimiento. Pero cuán grande es el amor de Dios, que gracias a la fe en Cristo podemos llegar a ser constituidos como sus hijos legítimos. Y esto es el mismo Espíritu que da testimonio a nuestro corazón de ello. Mire lo que dice, por ejemplo, Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que permanecéis juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. No. El mundo no nos conoce. Primero Juan 3:1 dice: por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Como siempre, este mundo se opone a lo espiritual y no lo entiende a no ser por la obra de Dios. Juan decía que tenemos el gran privilegio de ser llamados hijos de Dios, pero el mundo no nos conocerá porque nunca conocieron a Jesús. Repetimos, por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. El mundo no conoce a Jesús. Nuestro Señor Jesús les advirtió a sus discípulos que en este mundo recibirían persecución, porque así como no lo conocieron a Él, harían también con ellos. Sí, leamos San Juan capítulo 15, versículos 18 al 21. Pongan atención a lo que dice. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Definitivamente no somos de este mundo, aunque vivimos en él. Desde el momento que nacemos de nuevo, somos herederos del reino de Dios y nos convertimos en peregrinos que deben vivir como verdaderos hijos de Dios, santos y fieles a su palabra antes de partir a la patria celestial. Así tiene que ser. Mira lo que dice 1 de Pedro capítulo 2 versículo 11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y es una batalla bien dura. Aún no se ha manifestado lo que llegaremos a ser. Primera de Juan capítulo 3 versículo 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Juan ve el presente, pero también mira hacia el futuro, sabiendo que aunque ahora somos hijos de Dios, lo cual es un verdadero privilegio que ningún otro ser creado tiene, pero esto no es todo, porque aún no se ha manifestado lo que llegaremos a ser. Es interesante y por eso volvemos a leer. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él,
porque le veremos tal como Él es. ¡Wow! Cosas mayores tiene Dios todavía. Es increíble esto. Por hoy, aquellos que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, tenemos el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Y esto es bastante bueno y un gran privilegio que ningún otro ser creado tiene. Pero esto apenas es la punta del iceberg, ya que en la eternidad se nos está reservada una gloria mayor, el ser semejantes al Hijo de Dios. Maravilloso. Juan es claro al decirnos cuándo esto ocurrirá y cuando Jesús se manifieste. Aunque probablemente Juan se refiere a la segunda venida de Cristo, sin embargo, Pablo nos enseña que esto se cumplirá cuando ocurra el rapto de la iglesia. Allí nuestro cuerpo mortal y corrupto se vestirá de inmortalidad e incorrupción. Sí. Leamos lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 52 al 53. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final la trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Maravilloso, qué la palabra tan linda que es, ¿no? Es aquí que cuando ocurra el rapto de la iglesia, esta promesa que Juan ofrece aquí a los creyentes se cumplirá y llegaremos a ser semejantes a Él y le veremos tal como Él es. Maravilloso. Es importante hacer notar que Juan utiliza la palabra homoios para decirnos que el creyente es en Cristo llegará a ser semejante, no igual a Dios. Definitivamente nadie puede llegar a ser igual a Dios, porque Dios posee atributos y características que lo hacen inigualable. Pero el objetivo semejante nos habla de que de alguna manera seremos parecidos a Él en alguna de sus características, como su santidad, un cuerpo inmortal y capacitado para estar delante de su gloria. Maravilloso, ¿no es cierto? Qué tremenda que es la palabra de Dios. Cómo nos enseña y nos redarguye cada día. Y es maravilloso saber esta palabra, que un día llegaremos a ser semejantes a Él, semejantes a Cristo. Y para eso hay que trabajar, para eso hay que vivir en santidad, para eso no hay que dejarnos engañar por los falsos maestros que cada día proliferan aún más y más. Ahora, usted que está escuchando la palabra de Dios, que tal vez por primera vez escucha un mensaje y le ha impactado, le ha llegado a su corazón, a su vida, y se está produciendo el deseo de venir a Cristo. Bueno, nosotros le presentamos la oración de fe. Una oración, un ejemplo de cómo venir a Cristo, cómo venir a los pies de Cristo. Repítela con todo su corazón, buscando ser un verdadero hijo de Dios. La oración dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Amén. Si usted hizo esta oración con todo su corazón, se convirtió en un hijo de Dios, ahora para fortalecerse, para crecer, venga a la palabra de Dios. Léala, estúdiela,
medite, reflexione. Si algo no entiende, pídale al Espíritu Santo que le va a ayudar a entender para que pueda obedecerla, para que pueda aplicarla a su vida, para que pueda predicarla mañana. Alabe al Señor, agradézcale por la salvación, ore en cada momento, en cada circunstancia. Y le invitamos a la iglesia para que juntos sigamos aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, seguimos dando gracias por tu palabra que cada día nos enseña. Nos enseña porque quiere moldearnos, quiere prepararnos, quiere santificarnos para un día ser semejantes a Cristo. Y eso es maravilloso. Eso demuestra tu gran amor que tiene sobre nosotros. Tu amor incomparable, Señor, que no se lo puede medir. No hay nadie en el universo que nos pueda amar tanto como nos amas tú. Y por eso te alabamos. Y por eso glorificamos tu nombre. Y por eso te damos gracias. Y te cantamos todo tipo de alabanza, Señor. Oramos, Padre, que nos deje una porción de tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo venga a nosotros, a la iglesia, a todos los que escuchan la palabra, a la familia, y traiga un despertar por esta misma palabra. Traiga un despertar y esta palabra produzca un cambio. Esta palabra traiga fruto. Esta palabra traiga una cantidad de discípulos, de hombres y mujeres que alaben y glorifiquen tu nombre, Señor. Sí, Señor, que tu Espíritu Santo convenza al mundo de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Y haya el cambio maravilloso, Padre. Te alabamos y te bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando a otros para que conozcan estas maravillosas verdades. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.